esta orden que ha dado Trump al Pentágono para usar estas fuerzas militares contra los cárteles catalogados como terroristas. Iniciamos con eso y luego nos Sí, vamos sí, sí, a este tema que también nos preocupa mucho, lo que está transcurriendo en Gaza. Iniciamos por ahí. sí, sí. Sí, por supuesto, es un tema muy importante y muy preocupante, muy, muy preocupante. Aquí, a pesar de que la presidenta, pues hace rato lo acabamos de oír, que pues está minimizando de que aquí en México pues, no va a haber ese tipo de intervenciones, que en las llamadas se han llevado bien las cosas, pero no hay que olvidar que en el mes de febrero, básicamente Donald Trump designó al cártel de Sinaloa, al cártel del Golfo, al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel del Noroeste, a la nueva familia michoacana y a los cárteles unidos, pues ahora sí que pues como grupos narcoterroristas, ¿no? Y estos, pues, ¿dónde están? Pues están en México, es decir, no están en otros lados. Si bien es cierto que también pues, puso allá la Mara Salvatrucha, puso también al Tren de Aragua, pues este es de Venezuela, y también de manera muy importante al Cártel de los Soles, que es donde pues ahí están muele y muele de que Nicolás Maduro es el que los dirige. Inclusive pues ya vimos que aumentó supuestamente la gratificación por quien dé datos para que permitan su captura, ¿no? Entonces es muy preocupante, muy preocupante. Sabemos que Estados Unidos pues tiene por un lado una serie de acciones ahora sí que sobre la mesa, pero también tiene una gran cantidad de acciones que están debajo de la mesa y que no por eso hay que soslayarlas ni mucho menos, ¿no? Entonces, esta orden que él firma de acuerdo con el New York Times, pues básicamente establece una base oficial, esto hay que subrayarlo, una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles. Es decir, de acuerdo a la información de ese diario estadounidense, no menciona alguna excepción, no dice excepto en el territorio de México, ni mucho menos, sino pues básicamente ahí está. Y peor aún, porque dice oficiales militares de Estados Unidos han comenzado a elaborar opciones sobre cómo las Fuerzas Armadas podrían perseguir a los grupos. Es decir, aquí se van a valer de medios, pues ahora sí que militares, pero también medios de insurgencia, de contrainsurgencia, de terrorismo, es decir, terrorismo de Estado me refiero, y por supuesto de espionaje tipo el Mossad o tipo otra serie de inteligencias. Bueno, la CIA y la DEA se plantan solas para este tipo de cosas y es ahí donde creo que sí tenemos que preocuparnos y sí tendríamos que ver como país, pues, qué vamos a hacer, porque bueno, pues ya tuvimos una muestra, ¿no? Ya tuvimos una muestra con la sustracción del Mayo Zambada, que ya pasó más de un año, por cierto, y seguimos sin saber, y veto a saber si alguna vez lo podremos conocer, cómo se dio esta operación, pues ahora sí que no tan quirúrgica, porque recordemos que ahí pues murió el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero sí, imagínate lo que podrían hacer aquí en nuestro país, pues ahora en esta etapa de confrontación, en donde Donald Trump está tratando de hacer todo lo que puede, pues primero para salvar su imagen, ahora con el caso de Epstein, que sí le pegó muy fuerte, y segundo, porque, bueno, pues sabe que tiene ya menos de 4 años en el gobierno de Estados Unidos y necesita, o él quiere por lo menos, pues asegurar que su legado, su nefasto legado, diría yo, pues quede ahí en impronta, no solo en el territorio de Estados Unidos, sino pues ya prácticamente a nivel mundial. Muy buenos días, querida Jesús, ¿cómo estás? Bueno, lo que estaba diciendo ahorita Héctor, muy buenos días también y a toda la Buenos días. audiencia. Acaba de, poco antes de que concluyera la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que esta orden no incluía incursiones en México y que tampoco lo permitiría, ¿no? Que ella, desde el momento en que se enteró, se puso a verificar hasta qué alcance tenía y bueno, es lo que dice. Le estuvieron insistiendo ya fuera de micrófono y ella, esa fue su respuesta. Sin embargo, esto no significa que no nos tengamos que preocupar, porque aunque no se establece que puede actuar más allá de las fronteras de Estados Unidos para la persecución de los cárteles, de los integrantes de diversos cárteles, de los grupos criminales mexicanos, también es cierto que el gobierno de Donald Trump no tiene palabra y cuando lo desea rompe todo acuerdo que pudiera haber o incluso rompe sus propios decretos, ¿no? O las firmas. Hasta el momento no se incluye a México, pero
bien valdría la pena para él poder incursionar porque es lo que han estado deseando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, sí hay que estar pendientes de eso. Eso respecto a al primer tema, ¿no? De lo que dijo Pam Bondi. Y de lo otro, creo que no estoy segura, porque apenas estaba entrando, si era sobre Maduro. Sí, Nada más también. me confirmo. Ajá, también Oh, esto que comentaba ahorita Héctor, ¿no? Cómo se dobla la recompensa para, pues, quien dé datos y poder que el gobierno de Estados Unidos pueda llegar a Nicolás Maduro, 50 millones de dólares. Y lo otro, su vínculo con el cártel de Sinaloa también y declararlo como uno de los principales narcotraficantes del mundo, querida Jesús. De pues Maduro está con el es, cártel de los soles, principalmente. Dice la inteligencia de Estados Unidos o la desinteligencia que Maduro pues es el mandamás de ese cártel, ¿no? es Cártel de los Soles de Venezuela, De Venezuela, sí, sí, sí. como el de, ¿cómo se llama este otro? El El que Tren de Aragua tiene también, Sí, de pero el también Tren Aragua, de Aragua es de también, menciona Aragua. el sí, cártel de Sinaloa, también el día de ayer Pam Bondi también lo menciona, ¿no? lo menciona. Bueno, a ver, me sigue pareciendo otra más de de los exabruptos de Donald Trump, esta campaña mediática que a él le encanta hacer y que toma posiciones ridículas de repente, como estar ofreciendo esto por quien informe o de datos de Nicolás Maduro. Bueno, pues todo el mundo sabe dónde está Nicolás Maduro, y la narrativa que tiene Estados Unidos hoy es siempre meter a todo a los cárteles mexicanos. O sea, el gran enemigo de Estados Unidos son los cárteles mexicanos, y todo aquel que lo vincule Donald Trump con los cárteles mexicanos, entonces también son los grandes enemigos. O sea, no son en sí mismos, no es que Nicolás Maduro sea el gran enemigo, no, sino que ahora es el gran enemigo porque está presuntamente vinculado con un cártel mexicano, en específico el cártel de Sinaloa. O sea, ya ni siquiera lo incluye como con el Tren de Aragua, ¿no? Que es el cártel, o el de los Soles, que son los cárteles netamente venezolanos. A mí me parece que son exabruptos, que son ridiculeces, pero que forman parte de su narrativa, que ya a estas alturas, luego de 6 meses de estar escuchando lo mismo y lo mismo, y que sabemos que el día de mañana va a dar otra declaración absurda, ¿no? Ya no nos sorprende. Por lo menos a mí no me sorprende, y, y mucho menos Pam Bondi, esta titular, que no, o sea, parece que es una marioneta nada más de Donald Trump y que le pone todo para que él nada más esté repitiendo y repitiendo. No se ven que sean funcionarios totalmente independientes, nada más están marcando una agenda, ¿sí? Y quieren que el resto del mundo la sigamos, y en este caso es el gran chamuco que hoy es Nicolás Maduro, como antes lo fue Hugo Chávez, ¿no? O sea, el simple hecho de que Venezuela forme parte de un espacio aéreo que en un momento, yo no sé si hoy todavía continúe, pero que en un momento fue utilizado para formar parte del paso, del trasiego de las drogas, no significa que un presidente puede estar involucrado, ¿no? Es lo mismo que, o sea, para Trump es lo mismo de esta igualdad que hace de que el gobierno de México es un narcoestado. Como hay varios cárteles que controlan efectivamente algunos municipios o algunas zonas serranas o algunas localidades, algunos territorios, luego entonces para el gobierno norteamericano está dirigido por grupos criminales el país de México, ¿no? O sea, no está dirigido por una presidenta que fue electa democráticamente, sino que es encabezada por los cárteles. Lo mismo con Venezuela. Todo lo que tenga relación con los cárteles mexicanos, entonces también pasan a ser, y que está gobernado
por determinada persona pasan a ser también hasta narcoterroristas, ¿no? O sea, ahora Maduro va a ser un narcoterrorista porque así lo está metiendo en esa canasta al decir que está vinculado al cártel de Sinaloa. Me parece simplemente un exabrupto de Donald Trump. No, porque yo ahora sí que digamos, no minimizaría estas declaraciones de Donald Trump, ¿no? En el caso de México, ya me llama mucho la atención que fue una orden secreta, ¿no? Así lo maneja el New York Times, ¿no? Bueno, ¿por qué orden secreta de un tipo que, pues, ahora sí que anda lanzando a los cuatro vientos sus bravuconadas, etcétera, ¿no? Otra parte es no se dice cuándo se firmó esta orden ejecutiva. Fue una orden ejecutiva, con lo cual pues, se pasa por el arco del triunfo lo que es el Congreso y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que sabemos que este tipo de órdenes no tienen que pasar por el Congreso norteamericano. Y la otra cuestión que deberíamos de ver es que justamente autoriza al Departamento de la Defensa de Estados Unidos para lanzar ataques militares. Es decir, no solo, por eso hablaba yo hace rato, de lo que está sobre la mesa, de que puede ser visible, sino también, ahora sí que en preparación a posibles ataques, pues nos hacen una serie de cosas que ya las hemos visto por todas partes, ¿no? Estados Unidos, recordemos, no cumple este dicho que decimos aquí en México, que más vale pedir perdón que pedir permiso. Pues estos ni piden permiso ni piden perdón, sino van y arrasan con lo que pueden, ¿no? Y me parece que en el caso de Venezuela, además de lo que tú decías, que Susa, no nos olvidemos que ahorita se supone que va a haber una reunión entre Trump y Putin el próximo lunes, por lo menos hasta ahora sí se ha manejado, todavía está, digamos, pendiente dónde va a ser esta reunión, que a lo mejor en una de esas hipótesis pues se van a repartir el mundo entre China, Rusia y Estados Unidos, y muy probablemente Estados Unidos pues vuelva a mirar hacia América Latina, y ahí es donde pues vemos las agresiones que tiene contra Brasil, que la estaba comentando Violeta antes de empezar la mesa, y también pues ahora sí que reforzar todo lo que tiene que ver en contra de Venezuela, que ya recordemos que desde que estaba Hugo Chávez pues lo traen en la mira por su papel estratégico en el continente, por la cantidad de petróleo que tiene, bueno, por un sinfín de cosas que podríamos enumerar de Venezuela que lo hacen muy apetecible a los intereses de Estados Unidos y que por ende, pues imagínense que Estados Unidos controle a Brasil, que controle Venezuela, controle Colombia y controle México, y con todo el respeto para el resto de los países de América Latina, pues ahí gran parte de las economías y gran parte de todo lo que se mueve a nivel de nuestro continente, pues ya lo tendría nuevamente asegurado Estados Unidos y trataría, en la mayor medida de lo posible, me parece, tratar de disminuir toda la influencia que China ya durante muchos años ha estado pian pianito, avance y avance y avance y avance y avance. Y he tenido afortunadamente la oportunidad de visitar varios países de América Latina y no hay país en donde no haya, digamos, pues ahora sí que pues, inversiones de China en productos energéticos, en productos agrícolas y también, por supuesto, en productos tecnológicos. Y me parece que ahí ese es otro de los campos de batalla que los vamos a ver muy próximamente, si no es que pues ya empezaron ahora sí que pues, a sacarle filo a los sables, ¿no? Mira, por eso digo que no hay que, o sea, no hay que dejar de tomar en cuenta sus palabras, ¿sí? O sea, sí creo que es una bravuconada, pero eso no significa que se ignoren, ¿ok? Segundo, justamente porque viene una reunión entre Putin y el presidente Trump, es que creo que podría empezar a calentarse el tema por parte de Estados Unidos de ser una narrativa donde se incluya a Maduro y empezar a hablar de Venezuela. Sabemos que tiene muy buenas relaciones con Rusia, ¿no? Y de ahí empezar a tratar de presionar a Putin o tratar de negociar algunos apoyos que esté teniendo con Venezuela, y que lo único que está haciendo ahorita es poniéndolo en la picota, ¿no? Porque viene la próxima reunión y va a ser uno de los temas que seguramente tocarán, ¿no? O sea, no nada más a los BRICS, sino en especial a Venezuela, en especial a Venezuela y por qué es tan importante Venezuela para Estados Unidos. Ayer estaba escuchando
un video de Hugo Chávez, ¿no? Que decía que cuando se acabe el petróleo en el mundo, porque bueno, son recursos no renovables, ¿no? Los únicos que seguirán teniendo reservas van a ser Rusia, menciona otro país, Arabia Saudita, claro, y Venezuela, ¿no? Porque son los que tienen estos grandes yacimientos. Sabemos que Estados Unidos siempre ha querido, no nada más toda la riqueza que tiene Venezuela, que tiene tanto en otros minerales y el petróleo, ¿no? Otros recursos como los minerales y además no nada más el petróleo, sino que también lo que le interesa es, pues, que se cambie el régimen, ¿no? Como es una nación bastante grande y que ha tenido conflictos con Colombia por el cruce de la gente y todo eso, entonces ellos desean, Estados Unidos o Donald Trump en especial, desea tener control como lo tiene con Argentina, por ejemplo, o tener una influencia tan grande como la tiene con Argentina. Pero de ahí a que haya una invasión o que haya ataques, bueno, pudiera tener algunos ataques con drones, efectivamente, o pudiera tener cercanías de barcos como lo tuvo con México, que fue acá en Ensenada, o La Paz, estos barcos que tuvo muy al inicio de la administración de Donald Trump, que son barcos que participaron en distintas guerras, ¿no? Y que lo que hacían, según algunos especialistas en la materia, es que estaban tomando información. ¿Y por qué en La Paz? Pues porque La Paz es una zona donde está controlada por el Chapo Isidro, otro de los líderes de los cárteles y con quien presuntamente se aliaron la Malliza o el Mallito Flaco, el hijo del Mayo Zambada, ¿no? Pero hizo estos movimientos. Esos movimientos son los que yo no descartaría cuando digo, bueno, no hay que dejar de tomarlo en cuenta, esos movimientos, pero de ahí a un ataque no creo que vaya a ser. Pudiera uno pensar, bueno, pues recuerda Panamá, ¿no? Como con Panamá, que primero Noriega era uno de sus grandes amigos y luego lo consideró una persona que participaba en el trasiego de drogas, según él, según Estados Unidos, pues, y luego bajo ese pretexto hubo una invasión, ¿no? O sea, sí es cierto, pero no es lo mismo Panamá que Venezuela. O sea, las consecuencias son distintas, es un país mucho más pequeño, los apoyos que hay a Venezuela son totalmente distintos. Se generaría otro conflicto más por parte de Donald Trump, donde creo yo que no lo estaría haciendo, pero eso no quita que no se deje de lado, ¿no? Aquí habrá que agregar dos cosas a las que estás diciendo, Jesús. Por un lado, bueno, ya mencionabas el caso de Panamá, yo mencionaría también el caso de Saddam Hussein allá en Irak. Y a ver, cuando se habla de ataques militares, no necesariamente tienen que hacerse con el ejército de Estados Unidos. Perfectamente pueden financiar movimientos paramilitares, es decir, pues desestabilizar a los gobiernos. Y pues, por supuesto, ahí básicamente pues, le entran, financian, entrenan y pues apoyan justamente en todo lo que puedan y pues hasta derribar gobiernos. Recordemos, ya lo vivió Rusia, ¿no? Justamente pues todo esto que estamos viendo de la guerra de Ucrania fue a partir de que en el 2014 cambian el régimen prorruso por uno en contra de Rusia, que es Zelensky, que además era un comediante el tipo, y lo digo con mucho respeto para los comediantes, pero pues estamos viendo ya a 11 años vista, pues todo lo que ha pasado en esta parte, ¿no? Entonces, a mí no, yo no descartaría que en algún momento dado volvieran a insistir en este tipo de medidas, y justamente por eso hablaba de la reunión de lunes. Recordemos también que recientemente se habló de movimientos de submarinos nucleares rusos que probablemente se podrían asentar o bien en Venezuela o en Cuba, que incluso para muchos analistas, sobre todo de Europa, los estaban haciendo recordar la crisis de octubre del 62, en donde pues, recordemos que ahí pues, hubo la gran tensión entre Cuba y Estados Unidos, La en crisis donde de los intervino misiles. Rusia.
Sí, lo de los misiles, sí, a eso me refiero, y que a final de cuentas terminó en que Rusia quitó, pues ahora sí que sus armas nucleares aquí de Cuba, pero también Estados Unidos en contrapartida quitó los que tenía en Turquía, supuestamente para que Rusia no se sintiera tan agredido ahí, ¿no? Entonces, además de estas dos cuestiones, pues no nos olvidemos que también está la guerra comercial, en donde también para varias y varios, pues ya estamos en una tercera guerra mundial, no necesariamente ahora nuclear, pero sí en todo lo que tiene que ver con la etapa comercial, con los trancazos debajo de la mesa y en una situación de inestabilidad que me parece que en la semana pasada llegó a puntos muy, muy altos. Qué bueno que se vaya a reunir que vaya a haber esta reunión el lunes, porque creo que, por ejemplo, con las declaraciones de Medvedev, el anterior presidente ruso que dijo, pues órale, ¿no? Casi, casi, a ver a cómo nos toca y ya le vamos entrando aquí a las armas nucleares. El mismo Putin ya también dio rienda libre a que pues, también hubiera movilización. También se ha estado hablando de, ahora sí que de la mano, ¿cómo se llama? La mano, la muerte de la mano, algo así, donde pues se sabe que hay un mecanismo que tiene Rusia y que ya más o menos lo activaron, que si en algún momento hay un ataque, pues ahí perfectamente se puede activar. Y entonces, pues esto sería una matazón vía pues bombas nucleares por todos lados. Y recordamos también que Rusia ya empezó la producción, pues ahora sí que industrial, la producción en masa de sus famosos misiles, que son, pues ahora sí que hipersónicos y que alcanzan una velocidad de por lo menos 10 o 20 veces la velocidad del sonido y que tienen un gran alcance. Entonces, por eso creo que es muy importante, no solo en términos de Ucrania, ver pues que haya el mejor arreglo posible en términos inclusive ya de la humanidad y que en ese sentido, pues yo no descarto que Estados Unidos haga más presión en América Latina justamente para tener mejor posicionamiento en esta posible negociación que pueda tener con Putin. Aunque para muchas y Sí. muchos, pues no se va a llegar a muchas cosas en esta primera etapa, sobre todo si no ha habido ya arreglos antes de que únicamente pues permitan firmar o tener cierto tipo de detalles y que se lleguen a estos acuerdos. Y en esas presiones hacia América Latina, pues también no olvidemos, querida Jesusa y Héctor y audiencia, pues estas barreras no arancelarias, ¿no? Que son parte de esta guerra comercial. Por ejemplo, también que preocupa, ¿no? Algunas declaraciones que se han estado haciendo por parte de la oficina o algunos comunicados, ¿no? De la Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos, esta de USTR, que la menciona mucho Marcelo Ebrard en varias ocasiones, y que ellos han estado señalando en varios documentos que ven una situación complicada porque en México se aprobó esta ley minera en el sexenio pasado que les impide pues libertad de inversión acá en nuestro territorio y también ven con preocupación esta otra reforma que se hizo a la ley de minería para declarar al litio, ¿no? Como patrimonio de la nación. Y más ahora, pues ya veremos qué pasa ahora que Pemex pues también ha declarado que hay una parte importante de estas salmueras petrolíferas que tienen altas concentraciones de litio, pues también ya veremos qué estará declarando los Estados Unidos. Así es que, pues Mira, estamos. en ese aspecto, Violeta, Adelante. que claro, también esto que mencionas, evidentemente que forma parte de todo el interés que tiene Estados Unidos en México, y que tiene en México, y que tiene en Venezuela, y que tiene en Gaza, y que tiene en Ucrania, y que tiene en todas partes del mundo donde haya riqueza. ¿Ok? Sí, ya lo sabemos. La semana pasada, que por desgracia no pude entrar por temas están arreglando las tuberías de aquí de mi colonia, y bueno, en una de esas, pues le afectaron a internet y ya no pude entrar. Pero yo quería hablar justamente de estas barreras no arancelarias, ¿no? Porque también la Casa Blanca mencionó eso, o sea, más allá de los 90 días que se habían logrado en la llamada telefónica de la presidenta con Trump para el resto de los aranceles, hablaban de que se establecieron o que México habría, ¿no? Establecido algunas cuestiones no arancelarias. Y entonces dije yo, ojo, ahí es donde está el verdadero peligro,
y donde digamos que está la letra chiquita de la llamada telefónica, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien tú lo dices, Violeta, está la ley minera, está lo de litio que sacaron a China finalmente, la administración pasada le canceló la concesión que tenía, están muchísimas áreas de Michoacán donde hay minas de oro, ¿no? Que sabemos, las minas de plata, están los recursos forestales, que son muchísimas las de madera, las maderas caras que tenemos aquí en México. Están también los impuestos en la industria textil que impuso Claudia Sheinbaum casi al inicio de la llegada de Donald Trump, ¿no? Y que por supuesto les cayó muy mal. Está esta defensa que se tiene ahora del calzado mexicano, de la producción de zapatos, de la cual ha hablado la presidenta Claudia Sheinbaum, de volver a defender, ¿no? Es decir, que ya no entre tanto calzado chino o tanto calzado brasileño o tanto calzado norteamericano en lo que tiene que ver con la frontera, ¿no? Y rescatar un poco más la industria mexicana. Ese es el gran peligro, ¿no? De lo que pudieran ser las barreras no arancelarias que estuviese presionando Estados Unidos a México. Y sí, como dices, ahora que se presentó el nuevo plan de Pemex, se abre la puerta también a nuevos contratos, ya se dijo, ¿no? Otros contratos a explorar, ahora sí, a que produzcan estos yacimientos que se detectaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, y que no han producido nada, ¿no? Porque también se requiere muchísima inversión y con este plan de Pemex se está abriendo a la inversión privada, ¿no? Es un peligro también que por ahí estuviesen presionando. Está circulando ya en internet este tema de que Claudia Sheinbaum está metiendo a México en el nuevo orden mundial, ¿no? Y sacan un video donde empieza diciendo justamente Claudia Sheinbaum, donde suelta la frase el nuevo orden mundial, dice, porque bueno, ahora se está modificando la economía del mundo y entonces hay una manipulación de esta frase, ¿no? Y luego después de que ella dice eso, se habla de que con estas barreras no arancelarias va a entregar el litio, va a entregar el petróleo, va a entregar las minerías, va a formar otra vez los contratos. O sea, dije yo, wow, quien está elaborando o quien elaboró ese video y que ya está circulando desde ayer en las redes sociales, pues evidentemente agarró todo lo de las reformas de Enrique Peña Nieto y todo lo que criticamos, hoy lo está metiendo y está diciendo que Claudia Sheinbaum le dio carpetazo a lo que hizo López Obrador y está impulsando eso, dando a entender también que estas barreras no arancelarias fueron justamente eso. Sin embargo, yo creo que hay una gran diferencia entre permitir el ingreso de la inversión extranjera porque el Estado solo no puede, ni tiene los recursos, ni tiene toda la tecnología en ciertas áreas, para ciertas áreas. Por ejemplo, en Pemex no la tiene toda para extraer a profundidad. Y si queremos que no se llegue al fracking, ¿no? Pues entonces se tienen que explotar los yacimientos de gran profundidad. ¿Requieres tecnología? Sí, está bien que entre la inversión extranjera, pero totalmente acotada, ¿no? Que entre con contratos donde más del 70% forme parte de la propiedad de México. No sé, creo que hay maneras de permitir el ingreso sin estar hablando de que es ceder la soberanía o ceder que se contamine como sea
aquí nuestro país y saque Estados Unidos todo lo que quiera sacar, todo el litio, todo el oro, toda la plata, todo el petróleo. O sea, creo que no estamos en esos tiempos. Ya aprendimos lo que fue lo de Peña Nieto. La presidenta Claudia Sheinbaum es demasiado inteligente como creo para dar marcha atrás, que está siendo presionada. Claro, y cualquier presidente que llegue va a estar siendo presionado por Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere todo lo que tiene México en su riqueza. Lo único que no quiere es a los mexicanos, ¿no? Pero todo lo demás lo desea, sus playas, absolutamente todo. Entonces, creo que está formando parte todo esto de la narrativa de la mentira, de la narrativa de la duda, esta narrativa del miedo entre la población de qué es lo que puede entregar el gobierno mexicano, hasta dónde va a ceder con Estados Unidos. Y en ese mismo sentido también pienso que es la narrativa con, con, con Venezuela, Héctor. Y cuando tú hablabas de estos apoyos a organizaciones o a grupos subversivos, bueno, eso lo hace por debajo del agua, pero ahora que este planteamiento lo hace, bueno, ya al descubierto por el New York Times, ¿no? Pero lo hace ya por escrito, de que se pueda aceptar la participación, autorizar las acciones del ejército para perseguir a gente del crimen organizado, creo que no va hasta una invasión, ¿sí? Y creo que forma parte de toda esta narrativa de hacer sentir que tienen el poder de dominar todo, sea como sea, y que lo van a hacer, ¿no? Creo que por ahí más bien va el tema. Yo coincido contigo. En el caso de Venezuela, por ejemplo, en el caso de Brasil, por supuesto, pero un país que no esté respaldado, por ejemplo, por Rusia, por China, ya vemos el caso de Irán, por ejemplo, creo que un país que esté, pues, mientras más minusválido esté, mientras más vulnerable esté, pues estos se van a pasar por donde quiera que se tengan que pasar, ¿no? Sí, Desafortunadamente, ¿no? Y tienes toda la razón, eso sí. siempre lo han hecho, lo van a hacer. Mi preocupación ahora es que ahora pues, va a haber un reforzamiento de este tipo de situaciones, sobre todo en una confrontación donde ya no va a haber, o si por lo menos si lo había en términos de acuerdos internacionales, por ejemplo, el de la no proliferación de armas nucleares, este tipo de acuerdos que si bien, es cierto, algunos países no los cumplían, por lo menos había cierto tipo de contención. Ahora ya no va a haber contención alguna, ¿no? Y aquí el asunto es Sí, que pues esto nos puede llevar a una catástrofe de enormes dimensiones que esperemos que no sea. Y aquí, desafortunadamente, por ejemplo, para los ucranianos, desafortunadamente para pues, la población palestina, pues están sufriendo ellos los muertos, porque sabemos además que en el caso de Estados Unidos siempre sus guerras pues las procura lejos de su territorio y ya sabemos que lo que tienen muy cerca pues son las ganancias, que eso a final de cuentas también es lo que están buscando, ¿no? Ya empezar a cobrar, ganar dinero y pues ahora sí el postulado de Trump, Make America Great Again, es básicamente a costa del resto de los países y pues como dice el clásico, haya sido como haya sido. ¿No? sí, tiene razón. En esa parte estamos viviendo tiempos en que los acuerdos, la palabra y la ética no existen, no tienen valor. Estados Unidos viola todos los acuerdos, no le hace caso a nadie. Si la ONU dice que hay que parar los ataques contra Gaza o en su momento cuando habló de Ucrania, cuando estaban muy severos, ¿no? O parar en su momento cuando los ataques en Siria o el Líbano, Estados Unidos dice no, y aunque todo el resto haya dicho que sí, es no, ¿ok? O los Entonces, viola o los veta. Eso sí, sí, o sea, estamos en tiempos en que no existe la palabra, no existen no tienen validez ninguno. los organismos internacionales, no sirven para nada, pero todo eso es porque hay o quienes están formando parte de todos estos organismos se han agachado hacia Donald Trump, ¿no? Y entonces es lo que diga el señor Donald Trump. Sin embargo, creo
que la narrativa de estos países están viendo que ya les están pasando la factura. Hay demasiadas protestas en distintos países, tanto que Francia, por ejemplo, ya ha hablado de reconocer al pueblo palestino como país. Canadá, Portugal. Gran Bretaña, dicen Por que eso, por existe eso tiene 35% de aranceles Canadá. ajá, Pues que sí, existe la más, más, posibilidad. Y sí, más. entonces, ¿qué hace Trump? Te subo aranceles, te hago manita de puerco, te pellizco por aquí para que no hagas eso. Pero, bueno, por lo menos pareciera que los países ya están abriendo los ojos y están teniendo un poquito más de dignidad de estarse pronunciando en contra de todo lo que se está haciendo en Gaza. Yo espero que por ahí siga el rumbo, aunque, y ya sé que lo que vas a decir, Héctor, lo que dijo, lo que acordó ayer Netanyahu de darle con todo y ahora sí, ahora arrasar, ¿no? Donde aprobó este acuerdo de ya entrar de lleno a Gaza y tomar el control, ¿sí? No, lo que iba a comentar, Jesús, es que, a ver, yo creo que no es que hayan abierto los ojos, ¿no? Yo creo que empieza a haber mucha presión de las sociedades, mucha presión de la población, que es A eso me justamente lo que refiero, por las los está marchas. orillando, ¿no? Y aquí yo sí quisiera decir, ¿no? Esto que estamos comentando tú y yo, Jesús, no es para caer en la inmovilidad, no es para decir, pues ya hagamos lo que hagamos, no se va a poder hacer nada, no, al contrario, ¿no? Justamente vamos a tomar conciencia, sensibilizarnos más de que si no es con una presión que tengamos desde las bases sociales, desde la población, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, qué bueno que allá en Inglaterra, qué bueno que en España, qué bueno que en Australia, hace poco acaba de haber una mega marcha ahí en el puente más simbólico de Sydney. Y bueno, en muchos países ya la gente está presione y presione y presione para que pues esto cambie, ¿no? Vemos ahora recientemente, ya lo mencionas, el caso de Inglaterra, que bueno, habría que remitirse a la historia, ver cuál es el papel que ha jugado ahí Inglaterra en toda esta situación de Palestina. Y en el caso, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Alemania es un país invadido por Estados Unidos, tiene gran cantidad ahí de bases de Estados Unidos ocupando Alemania, pero ahora el gobierno alemán acaba de decir, acaba de detener un envío de armas a Israel, diciendo que si esto continuaba, si este genocidio continuaba ya en Gaza, pues no los iban a soltar, no los iban a dejar que llegaran a su destino. Sí, estamos viendo cambios, pero a nivel de las bases, porque a nivel desde arriba Sí, claro. no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces aquí el llamado es que no caigamos en la desesperanza, ni mucho menos, sino que al contrario, nos informemos cada vez más. Yo sé que es muy duro, es muy lacerante luego estar oyendo tanta y tanta mala noticia, pero pues si no hacemos algo, seguro vamos a seguir cayendo de una manera más acelerada. Sí, Héctor, y qué lástima que hasta ahorita se estén dando estas grandes manifestaciones en estos otros lugares, porque bueno, ya ha habido, ya desde que inició, ha habido manifestaciones en otros países, ¿no? México, España también había habido, pero no al nivel en que está ocurriendo ahora. Por eso yo digo, En el mismo están Israel, abriendo ¿eh? los ojos. Sí, Sí, en el mismo Israel. Están abriendo los ojos, me refiero de que se están dando cuenta de que la población es la que se está movilizando y el costo que les puede dar, que les puede llevar a ellos, porque también ellos van a tener elecciones y también se las van a cobrar. Entonces también están pensando en eso. En la medida en que más tarde Israel en aniquilar al 100% a Gaza, en esa medida la sociedad más, cada vez que salga, que se indigne, porque mucha gente, es que es increíble cómo mucha gente ni siquiera puede ver los videos de Gaza porque su corazón se le hace trizas, pero entonces tampoco se da cuenta. Es como, prefiero no saber nada porque no aguanto tanto abuso, tanto dolor, mi corazón se desgarra y se le olvida y se va a su trabajo o a hacer su vida cotidiana y Gaza ya ni existe. Los niños no existen, la hambruna, los asesinatos de la gente que está yendo por la comida, eh, eh, lo, lo que han hecho los propios israelíes de frenar las entregas en algunas zonas y todo eso. Entonces,
Yo creo que en la medida en que más se tarde Netanyahu en poner en marcha esto que anunció ayer de aniquilar, de entrar ya y tomar el control de Gaza, la sociedad del resto del mundo es la que va a lograr que los dirigentes de los países asuman una posición en favor de Gaza, en favor del pueblo palestino. Héctor, aquí si me lo permites, nada más dos cuestiones para comentarle a la audiencia. Lo primero es esta declaración que se hizo primero el jueves en Fox News, ¿no? De que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pues ya declaraba que su propósito era tomar el control total de la Franja de Gaza, pero eso fue una declaración y luego el día de ayer ya el Gabinete de Seguridad aprueba en Israel este plan ya de Netanyahu para tomar el control de la ciudad total. Y bueno, esa es una de las noticias que queremos aquí compartir. Y lo otro es que ya está también aquí el periodista Ernesto Ledesma. Ernesto, muy buenos días. Buenos días, Puedes traer buenos tu días. desayuno, claro, puedes traer tu desayuno, por supuesto. Has estado yendo a las mañaneras, ¿verdad, Ernesto? Sí, fíjate, fui esta semana, toda esta semana y la pasada, pero no, pues la presidenta está en tiempos donde supongo que se le complican algunos temas y entonces pues no, está clarísimo que me evade, así de manera franca, prácticamente abierta, pero bueno, pues sus razones Ni te ve tendrá. ni te oye. No, sí, es una decisión ahí que tiene, no sé por qué, pero pues sí, es evidente que hay un cambio ahí fuerte. Ernesto, pero Oigan, me extraña que en retomando, algún momento, perdón, ya sí muy rápido, Ernesto, sí, ya para acabar este tema, pero he visto que le da, por ejemplo, la voz a otras, a otras compañías, no, a otros medios que no necesariamente sí, van mira, con su línea, ¿no? solamente ahí para cerrar el tema, porque me Sí, gustaría abordar ahí sí, 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 lo de Palestina. sí. Este, sí, o sea, por ejemplo, hay colegas que le dieron dos veces. Por ejemplo, la semana pasada fui un día y esta fui toda la semana. Este, y hay colegas de los que pues siempre aplauden que se la dio hasta en dos ocasiones, o hoy, por ejemplo, que se la dio a otra eh, de los colegas periodistas que pues a todo aplauden, pues hoy nada más fue este día, no, fue hoy y le dieron la palabra, no fue en toda la semana. Y nosotros que fuimos toda la semana, pero no, es clarísimo que es así muy personalizado. El Pues, problema es que no te llevas la manopla. sí, no me llevo, pues es que no es Andrés Manuel. Este, pero bueno, pues son decisiones que tiene ahí La la guitarra, presidenta, sus razones tendrá, sígueselo y ya está. cantando. Oigan, regresando al tema de Palestina, pues es que es gravísimo, ¿no? Hasta Sí. el nivel donde se llegó ya con el acuerdo que tuvo el Gabinete de Seguridad del gobierno de Benjamín Netanyahu, de un debate tremendo ahí, después de pues más de 10 horas, pues aprobaron tomar por completo Gaza, porque es terrible esta decisión que se tomó del Consejo de Seguridad. ¿Cómo demonios van a hacer eso? ¿Cómo Oye, van a Ernesto, tomar Sí, todo Gaza? a, a partir sí, sí, correcto. justamente de esta decisión de Israel, creo, si mal no recuerdo, cuando tú le preguntaste a Claudia Sheinbaum si no era tiempo ya de tomar una posición respecto a este tema, en algún momento creo, no estoy No, certera, no, y que te lo que hice, evadió. ujú. No, lo que hice fue, pues que si le pregunté sobre el genocidio, pero no, Sobre el genocidio, ella y se negó evadió. sí se Ajá. negó a usar ese término. Y básicamente era, pues, nuestro gobierno, ¿qué está haciendo? ¿No? O sea, cada Sí. gobierno Sí. de cualquier país, pues, hay cosas que se puede hacer como gobierno, ¿no? Ajá. Yo también quisiera opinar, nada más quiero escuchar Yo también. ajá, la Sí, Adelante, posición Violet. de Héctor, ya nada más, porque hay una okay, situación ya nada más económica para aquí también. terminar, Ajá. sí, ya nada más para terminar, justamente lo que estábamos diciendo Héctor y yo
poquito antes de que entrase Ernesto, es que a partir de esta decisión que ya toma Israel, entonces el pueblo, por lo menos el pueblo mexicano, tendríamos que estar saliendo a las calles, no nada más en Ciudad de México, que es un grupo de personas nada más o un grupo amplio, ¿no? Sino que hay una presión social para que el gobierno de México pueda asumir una posición y manifestarse en contra de esta última decisión que tomó el gobierno israelí. Eso era lo que quería decir. Adelante, Violeta. Lo- Adelante es la mesa de ustedes, por favor, no, primero. por La favor, mesa primero de tú y ustedes. luego yo. No, no, lo que yo creo es que este es un tema sumamente complejo. Realmente lo del genocidio en Gaza es brutal. La decisión que se está tomando el día de ayer es también brutal. Hemos estado colocando aquí también una y otra vez todas las ganancias en términos financieros y lo que vendrá en términos de la reconstrucción, que generará una ganancia brutal, pero lo más fuerte son las vidas que está costando, que eso es realmente desgarrador, las niñas, los niños que están siendo asesinados, las mujeres embarazadas, los bebés recién nacidos, los niños, niñas mutilados, es brutal. Pero también nosotros como México es una situación compleja. Por eso decía hace rato, ahí está Canadá, que Canadá dice, pues realmente vamos a reconocer el Estado palestino y entonces lo que hace Donald Trump es les impone este arancel del 35%. Y lo otro es no dejar de ver también lo que ha ocurrido ahora con la India, ¿no? Que también esa es otra situación que tenemos que ver. Ellos deciden comprarle petróleo a Rusia e inmediatamente reacciona a Estados Unidos y dice, ah, ok, le vas a comprar petróleo a Rusia, pues entonces ahí te va la intensificación de la guerra comercial, arancelaria y no arancelaria. Y entonces nosotros tenemos acá la presión de Estados Unidos en el sentido de que tenemos una dependencia brutal. Hace rato, pues, que estaban ustedes hablando, yo decía, pues a veces en algunos casos ya no necesita intervenir Estados Unidos, porque, por ejemplo, en términos del oro y de la plata, le enviamos el 80% de todas las exportaciones que hacemos a nivel mundial, siendo el principal productor de plata en el mundo, se lo enviamos a Estados Unidos. Ya está metido acá, le enviamos el grafito, le enviamos una parte importante de cobre, le enviamos muchas de las riquezas que tenemos acá, ya no necesitaría, pero sí está presionando de una manera intensa, de manera permanente, ¿no? Para que pues México siga cediendo varias cuestiones, por eso decimos no hay que minimizar el tema de las barreras no arancelarias, ahí puede haber una situación muy, muy delicada, muy complicada desde la lectura que está haciendo esta oficina también comercial de Estados Unidos de las decisiones que hemos tomado acá. Y en ese sentido, que México pues declarara, cancelara este acuerdo que se volvió a ratificar el 10 de abril del Tratado de Libre Comercio, también tenemos que poner esos elementos de las implicaciones en términos económicas y políticas, viendo el comportamiento del resto del mundo, que eso no implicaría que la presidenta pues dijera que se está viviendo un genocidio. Claro, nosotros no tenemos el peso que tiene Francia, que es un país que está en el G7 o Canadá, ¿no? No tenemos ese peso, tenemos un proceso brutal de subordinación y en ese sentido, pues también hay que analizar la decisión de la presidenta también desde esa perspectiva. Nada más eso quería decir, Héctor. Muy bien, ¿no? Yo creo que muy pertinentes las cosas que has dicho, Violeta. Coincido plenamente contigo. Sí, hace rato ya lo mencionaba, ¿no? Si a Canadá, en cuanto se pronunció sobre esto, le metieron el 35%, pues aquí que nosotros estamos todavía en una condición de subordinación, desafortunadamente, pues peor, ¿no? Yo lo que quería decir es que hace rato Ernesto mencionaba que son más de 60,000 muertos los registrados, pues a eso se habría que agregar los no registrados, los que están bajo los escombros y los que no se han sabido. Ya ha habido publicaciones en revistas indexadas internacionales que ubicaban ya hace mes y medio, 2 meses, en 180,000 la cifra de asesinados en Palestina. Habría que agregarle, ahora sí que los que se acumularon también, infortunadamente, en estos 2 meses que han ido transcurriendo y que Israel no ha tenido
nadie que lo detenga. No solo no ha tenido a alguien que lo detenga, sino que además le han seguido suministrando armas, le han seguido suministrando apoyo logístico, en fin, todo ese tipo de cosas. Solo habría que ver, por ejemplo, la fotografía que publicó La Jornada, no sé si ayer o antier, donde compara ahora sí que Hiroshima, cuando fue el lanzamiento de la bomba atómica, y cómo está Gaza ahora. Prácticamente son ahora sí que ciudades idénticas, totalmente devastadas, totalmente destruidas, y bueno, si ni así se conmueven, ni así se paran este tipo de cosas, me parece terrible. A Donald Trump insiste en que pues, los muertos de Ucrania, pobrecitos, y los soldados ucranianos están muriendo, los rusos también, que ya van más de 20,000 muertos. Bueno, pues acá, señor Trump, van más de 200,000. Ya, digamos, si tomamos más en cuenta esta publicación que apareció, me parece que en el Lancet, donde pues no solo, insisto, son los muertos asesinados por las armas, sino y que, por cierto, cuando van a acercarse la gente a pedir alimentos, sino también los que están muertos por hambre, por enfermedades, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y también un punto que también habría que tratar es la propia población israelí. Por un lado, yo hablaba hace rato que cada vez hay más movimientos del propio Israel, incluso de exmilitares, de gente que ocupó puestos muy importantes en Israel, que están en contra de todo ese tipo de situaciones, pero también cómo ha habido ya grandes sumas de desplazamientos de población israelí que ya no viven en Israel, que ya están en otros lados y que están muy temerosos, no solo por vivir en Israel, sino que además pues llevan ya el estigma de que en algún momento dado, pues con este tipo de acciones, por supuesto, ¿quién, por ejemplo, en Palestina no va a querer ser un militante de Hamas viendo todo este tipo de atrocidades? ¿Quién, digamos, que sea compatible con esta visión, pero que de alguna forma simpatice con los métodos armados, pues no va a hacer una serie de acciones en contra de todo lo que signifique Israel o todo lo que signifique Estados Unidos? Entonces aquí están, me parece que ganando, pero también perdiendo muchas cosas que pues desafortunadamente no los toman en cuenta. Y paradójicamente, ya con esto termino para pues, darle la palabra, es increíble, increíble que Donald Trump diga, insisto, de los muertos de Ucrania, que no vea un genocidio en Gaza, pero que diga sí, que pues ahora sí que se pavonee en estar dando ayuda humanitaria a Palestina, pero se la da a Israel. Es decir, órale, en los que estás matando, ahí te va esta ayuda humanitaria para que tú la repartas. Eso es no tener aquello. Son los absurdos de Donald Trump, ¿no? Y de pensar desde el punto de vista de él que es una guerra y no un genocidio y donde no hay un pueblo que se esté defendiendo, ¿no? Y que el ataque sea contra civiles. Y también eso que tú dices, ¿no, Héctor? Los niños muertos de inanición. O sea, son impresionantes las fotos de los bebecitos que alcanzan unos cuantos días y finalmente mueren de hambre. O sea, ya ni siquiera en un enfrentamiento o porque no llegó la comida. O sea, es algo de horror y que mucha gente, cómo criticó, cómo habló de todo lo que fueron los judíos y el tema del holocausto y toda esta pretensión de Alemania de acabar con ellos y la raza aria y todo este punto, pero que así como en aquella época hubo muchísima población que lo apoyó a Hitler y que estaba de acuerdo, ¿sí? Creo que ahorita también hay mucha gente que está obnubilada por toda esta propaganda, ¿sí? Pero ahora ya la realidad ya está rebasando esta propaganda, ¿no? Esta propaganda donde el sionismo se convierte en una parte muy fuerte, traen todo esto de que vamos a regresar a nuestra tierra, siempre estuvimos ahí, todo eso, y donde mucha gente dice, claro, es su derecho, y los otros que se salgan, ¿no? Pero ya la situación es tan insostenible que ni esa narrativa y esos actos propagandísticos creo que les están dando resultado y por eso está saliendo tanta gente en distintas partes del mundo y tiene que salir mucha más gente. Es lo único que puede parar, creo yo, la población, porque definitivamente las amenazas de Donald Trump van a hacer que los
ejecutivos de cada país, pues no se doblen, ¿no? Mira, yo lo que creo ahí con ese tema es que se convirtió en un punto, en un tiempo político y humanitario, pues que posiblemente se habrá vivido en la Segunda Guerra Mundial. Eh, y que es, por un lado, tienes un análisis, una lectura de gente que dicen es que es gente muy emocional y quiere que reaccione, pero pues no estamos en condiciones de poder hacer nada. Está la otra corriente que dice, no, pues son muy fríos y no se están compadeciendo del pueblo palestino. Y, y, y por otro lado tenemos un personaje como Donald Trump, como el Hitler, pues, de la Segunda Guerra Mundial, donde se mete con todos los países del mundo con muchos amagos. Y entonces nos mete en dilemas que, por ejemplo, acá con ustedes y con Violeta, que lo hemos colocado varias veces, en términos de la dominación que tiene, el control que tiene Estados Unidos sobre México y sobre las decisiones que toma nuestro gobierno frente a estos embates de Donald Trump, de nuestro papel con las BRICS o no, si nos acercamos a China o no, y si eso le conviene o no le conviene. Vimos el papel también de la presidenta de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, Ursula von der Leyen, haciendo un papel penoso y vergonzoso frente a Donald Trump de sometimiento. Entonces, un presidente que tiene sometidos a todos los países del mundo, y por el otro lado tienes un genocidio. ¿Y cuál es el límite de la protesta o no? Quiero hacer el ejercicio de ponerme en los zapatos de Claudia Sheinbaum o de cualquier mandatario del mundo. Me pongo en los zapatos de Claudia Sheinbaum porque México es vecino de los Estados Unidos. Eso nos tiene en una condición muchísimo más vulnerable que otros países frente a Donald Trump, además de la dependencia económica. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener para nuestro país la toma de decisiones que puede uno tener como mandatario o mandataria frente a una bestia, ¿no? Como Donald Trump en la Casa Blanca en los Estados Unidos? Pues las dimensiones pueden ser muchas y variadas, ¿no? Y por eso ¿qué es lo que sí podemos hacer? Y ese me parece que es el punto del debate, de lo que sí se puede hacer y de lo que no se puede hacer atendiendo nuestras realidades. ¿Podemos enviar ayuda humanitaria o no podemos enviar ayuda humanitaria? ¿No? ¿Podemos declarar una pausa comercial o no podemos declarar una pausa comercial? ¿Es suficiente lo que ha hecho el gobierno de México de manifestarse en un discurso en Naciones Unidas y decir, pues no estamos de acuerdo con la situación de la hambruna? ¿Eso es lo más que podemos hacer como país? Porque también ponerte en los zapatos de la otra o del otro, pues implica también ponerte en los zapatos del pueblo palestino. Y si Trump hiciera lo mismo con México y que ningún país se atreve a decir nada, ni a declarar un genocidio mientras nos están exterminando, pues ¿cuál es el límite? Y pues y creo que de lo que se trata, pues es de que se abra entonces un debate y llevémoslo a las últimas consecuencias, la discusión y el debate con respeto, ¿no? Dándole una oportunidad a la palabra. Pero me parece que es un tiempo, como decía Violeta hace un rato, bien complejo, y que las decisiones que se toman pues puede tener implicaciones para un país, en este caso para el nuestro. Y entonces, ¿cuál es la medida? ¿Qué es lo que sí podemos colocar para debate y qué no? Y creo que ese es pues parte de lo que estamos dialogando, debatiendo, discutiendo, pues, ¿no? Yo ¿Sabes creo, qué, Ernesto? Ernesto, Adelante, perdón, adelante.
breve. Creo, Ernesto, que independientemente del debate y eso, creo que tiene que ser la movilización como pueblo mexicano, ¿sí? Como cuando se dio la movilización contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, que hubo esas grandes movilizaciones, porque era lo que platicábamos antes de que tú llegaras, de cómo se ha estado, ha sido cada vez más y más intensa la movilización de la población en otros países, y eso les ha caído como balde agua fría a los dirigentes de los países, que luego entonces dicen, bueno, entonces sí voy a reconocer al gobierno palestino, ¿no? Como en el caso de Francia, como en el caso de Canadá, como, sí, claro, hay repercusiones porque Donald Trump tiene para todos, claro que les va a ver, pero a costa, o sea, yo como país, ¿qué prefiero? Tú dices, hay que ponerse en los zapatos de Claudia Sheinbaum. Ok, a lo mejor va a decir Claudia Sheinbaum, no, yo prefiero defender a mi país, porque si no, va a cerrar las fronteras y nos va a acorralar y no le vamos a tener a nadie que vender, y entonces voy ¿no? Y me agacho. Y no digo ni siquiera que es un genocidio. Ok, esas discusiones pueden seguir, pero en paralelo creo que es la gente la que tiene que hacer reaccionar a cada uno de los líderes de cada país. Ya lo hizo, por ejemplo, en su caso, Brasil. Claro, no somos igual que Brasil porque ellos no son frontera con Estados Unidos. Pero ¿qué dijo Brasil? ¿Me vas a poner el 50%? Ok, busco otro intercambio comercial con otros países, ¿no? Pero creo que es la movilización lo que tendría que darse, además del debate, Ernesto. Yo lo que opino es que tendríamos que ser como los griegos, ¿no? No solo verlo de una manera coyuntural, sino en el contexto en el que estamos, sino irnos, como ellos decían, a las causas de las causas. ¿Por qué somos un país tan vulnerable hacia los Estados Unidos? Bueno, ya lo sabemos, bueno, pues actuemos sobre esos factores que nos tienen en esa condición de vulnerabilidad. Es decir, a lo que me refiero es que tendríamos que estar adoptando medidas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y creo que eso es lo que no hemos tenido hasta ahora, ¿no? Habría que aprender un poco pues, de los chinos también, por ejemplo, donde pues sacaron no estamos hablando de 10 millones, sino cientos de millones de personas de la pobreza porque tienen digamos, planeaciones pues a 40, 50, 80 años, ¿no? Aquí me parece que eso nos ha faltado, que nos ha hecho mucho daño el sistema que estamos teniendo, que ni es democrático, ni es nada de este tipo de cosas, ha sido una serie de, pues ahora vas tú, ahora voy yo, tipo de cosas, unos más progresistas que otros, pero si estamos en este gobierno que de alguna forma, digamos, es más sensible a la problemática que tenemos y que ha identificado que grandes núcleos de la población son los que no están favorecidos. Recordemos que aquí en México, bueno, ni el 10% se lleva todo el pastel de la riqueza nacional y luego otra parte se lo llevan los de fuera, pues imagínense cómo queda el resto, ¿no? Entonces creo que por una parte sí habría que debatir cómo podemos ayudar ahora a la población palestina con movilizaciones, con ayuda humanitaria, es decir, con todo lo que se pueda, pero también mirarnos hacia adentro como país y ver qué condiciones podemos ir también cambiando, que cada vez nos hagan menos susceptibles, pues ahora sí que a los designios de Estados Unidos, a sus presiones, a sus chantajes, a sus extorsiones, y en esta medida creo que cada vez vamos a estar mejor como población y también podemos ser más efectivamente soberanos en términos internos y en términos externos. Muchísimas gracias, Héctor y querida Jesús. Pues sí, yo vuelvo a decir, este es un tema realmente muy complejo y tenemos que pensar vuelvo a decir, en todas estas dependencias que tenemos. Yo estaba pensando qué pasaría y ya lo vivimos, ¿no? En los años anteriores, si Estados Unidos decidiera de un momento a otro cortarnos el suministro de gas. Viviríamos una situación realmente muy compleja. El 80% del gas que consumimos lo seguimos importando de los Estados Unidos. Seguimos con una muy fuerte dependencia y tenemos que pues fortalecernos internamente, ¿no? Que eso es lo que hemos soñado durante décadas las y los economistas, ¿no? De cortar esta dependencia.
Y sería una situación también que pudiera dar respuesta a esto y tomar entonces nosotros nuestras propias decisiones, porque justo Ernesto decía de Ursula von der Leyen, vimos cómo le puso la bota en el cuello Donald Trump y cómo se dieron realmente pues ante los aranceles de Estados Unidos, siendo la Unión Europea, teniendo todo este poder económico. Así es que por eso digo, es un tema de gran complejidad, pero si están de acuerdo, ya tenemos, bueno, ya son 11, Sí, sí, sí. 14, y yo quisiera, antes de que se vayan, a mí me interesa mucho, el lunes va a iniciar un fuerte debate, va a estar Pablo Gómez en la mañanera haciendo esta presentación de la propuesta de la reforma electoral y brevemente escucharles. Jesús, tú estuviste varios años en Cámara de Diputados, Ernesto, Héctor es un estudioso de este tema también. ¿Qué decir sobre esto que vamos a empezar a vivir el día lunes en términos de la reforma electoral? Esta propuesta que genera mucho debate de la desaparición de los plurinominales, Jesús. Bueno, dos cosas. Primera, que son absurdos, no tienen razón de ser lo que dice tanto el PAN como el PRI, de que se está imponiendo desde el gobierno una reforma. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay una propuesta como tal, o sea, me refiero un documento como tal, y lo que va a hacer esta comisión que va a empezar el lunes es a abrir el debate e invitar a todos, a los estudiosos, a los consejeros electorales, a los partidos políticos, para organizar la discusión y que se hagan las propuestas. Por parte del gobierno hay una primera propuesta, que desaparezcan los CRPs, los diputados de representación proporcional. Creo que en su momento ha habido como 15 reformas electorales desde el 77. En su momento, cuando se abrió los espacios a la izquierda, ¿no? Era necesario. Creo que después, ¿no? Se fue tergiversando el uso de los RPs, de los representación proporcional. En la gran reforma de 1995, ahí se abrió también a esta especie de RPs en el Senado de la República, ¿no? O sea, ya no nada más en la Cámara, sino también en el Senado. También se hizo esa gran reforma para que no hubiese dinero sucio. Esto se hizo después de aquel famoso pase de charola, si ustedes recordarán, que fue en 1993 en la casa de Ortiz Mena, donde el Tigre Azcárraga y grandes empresarios le dieron, el Tigre Azcárraga dio 25 millones de pesos y así cada uno a entonces Carlos Salinas de Gortari para iniciar la campaña presidencial que arrancaría el año siguiente, ¿no? Primero con Colosio y luego con Cedillo una vez que es asesinado, una vez del magnicidio contra Colosio. Pero después de este pase de charola, de esta unión entre el empresariado y el poder político, se decidió hacer una reforma, fue lo que impulsó Ernesto Cedillo, ¿no? De separar y que ya no pudiese ser impuesto desde el empresariado, ¿sí? Condiciones al presidente en turno, ¿no? Que ya no lo apoyara, y por eso se habló en la reforma del 95, que un 30% fuera del dinero que recaudaban de sus propios militantes los partidos políticos y un 70% del Estado, lo que llevó a tener al día de hoy más de 7,000 millones de pesos que se van a los partidos políticos, nada más a los partidos. No estoy hablando de lo que cuesta el INE, estoy hablando nada más a los partidos políticos, y que es dinero de nosotros, es dinero de nuestros impuestos, no es dinero del gobierno que muy dadidosamente le da a los partidos políticos. Lo que estoy tratando de decir es que la democracia cuesta muchísimo si entendemos eso como democracia, que yo no lo entiendo así. Porque de todas maneras el dinero sucio no dejó de llegar a los partidos políticos. Entonces, ya vimos, ya llevamos casi 20 años de esa reforma, 30, porque fue en el 95, ya vimos que hoy no es operante, ya vimos que los RPs de los diputados de representación popular se fue tergiversando, porque ¿a quién metes ahí? Metes a los dirigentes de partido, metes a los dirigentes de los líderes sociales, bueno, cuando estaba el PRI, ahora metes a los dirigentes de ACATEM, ¿no?
como es Pedro Aces. O sea, metes a muchísima gente que no hace campaña, que la gente no los conoce y entran a fuerzas. O sea, son prebendas que se dan entre los propios políticos o los integrantes de un propio partido. Ya no funciona. Ni siquiera representan a una de las cinco suscripciones en que se dividió el país y del cual salen justamente los RPs. Ni siquiera saben a quién representan, ni siquiera saben a qué circunscripción representan. Saben que son de la 1, de la 2, de la 3, pero no a qué estados. No saben las necesidades de los estados. O sea, esos diputados no funcionan ya hoy. Ya no es lo mismo del año de 1977, ¿sí? Entonces tiene que cambiar. Esos dos puntos son básicos en esta reforma que viene. El dinero a los partidos políticos, que los partidos políticos se tienen que financiar, tienen que ir a buscar el voto de casa por casa, a gastarse los zapatos, a que los conozcan y a ganarse el voto de la gente, y que no sea con nuestro dinero. Imagínense qué se podría hacer con 7,000 millones de pesos. ¿Yo para qué quiero ese edificio? Una vez que ganó Fox, se hizo un edificio ahí en la calle de Amores y no me acuerdo cuál es la otra calle, Cuevas, enorme, enorme. ¿Y cuál? el de Félix Cuevas, Ajá, y Félix Jesús Cuevas. María Rico, Un sí. edificio enorme, enorme, porque ganaron muchos votos y el dinero que les da el INE, se da de acuerdo al número de votos que obtuvieron. Por lo tanto, en esa época, el PAN fue el que recibió más dinero el año que entra. Luego, Morena también, cuando era PRD, se cambiaron, porque recibieron varios millones de pesos, se cambiaron de la oficinita de Monterrey de 3 pisos a otra calle de acá por donde está la Condesa, ¿sí? Un edificio muy grande, un edificio vacío, que no sirve para nada. Y así podemos hablar de cada partido político, ¿sí? Que hace grandes sedes y que luego vemos que crece la burocracia de cada partido político porque tienen dinero para pagar, ¿no? Pero no están haciendo una educación política. Ese dinero debería de servir para educar a la población sobre sus propuestas políticas. Pero como no funciona, como ya todo eso está distorsionado, creo que se tiene que volver a revisar el financiamiento de los partidos políticos y la composición tanto del Senado como de Cámara de Diputados, y acabar con todos esos legisladores que llegan de acuerdo a el lugar que ocupó después de haber ganado el primer lugar, ¿no? Después del el que ganó ese distrito, el lugar se quedó en el primero o segundo lugar en votación. Creo que eso ya tiene que eliminarse, porque nunca, jamás esos diputados han actuado en favor de la población. Si los que fueron o los que ganaron en una votación, en una elección, o sea, los uninominales, no atienden a su distrito electoral, mucho menos los RPs. O sea, yo aquí hay gente que no conozco de los diputados federales. Me refiero que en su vida he visto que suben a tribuna o que hagan trabajo legislativo. Y así como yo y que estamos metidos en esto, muchísima gente. Entonces, lo que inicie este lunes creo que es fundamental para que la democracia no le cueste tanto a México, y no significa que el gobierno se está arrogando la decisión de poder imponer una reforma electoral. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Me parece que el sistema de representación proporcional ha perdido toda credibilidad. Ahora es básicamente un sistema de beneficios de élites partidistas y premios a la disciplina, y bueno, ese con el que le puede dar más prebendas, ¿no? Los que defienden ahora todavía el sistema de representación proporcional, ahora sí que nos devuelven en 1977, cuando empiezan apenas a ver un congreso de 400 curules, y nos dicen que, bueno, si no hubiera sido por eso, pues, por ejemplo, el Partido Comunista Mexicano no hubiera tenido representación en el Congreso, ni mucho menos. En fin, luego nos hablan a la del 88, cuando ya se aumenta a 500, y que si no fueran por este tipo de cosas de representación proporcional, pues estas minorías
no hubieran tenido nunca representación, ¿no? La otra cuestión es, ¿realmente eso les dio representación? Me parece que no mucho, por lo menos ya está pervertida totalmente. Y concuerdo con Jesús, ¿no? Ni siquiera aquellas con que concursan por el voto popular, los volvemos a ver, ¿no? Yo tampoco sé quién es mi diputado o diputado, no tengo ni idea, porque pues ahora sí que son como los cometa Halley, ¿no? Prácticamente es cuando necesitan el voto y ya no los volvemos a ver por ahí, ¿no? Prácticamente solo rinden cuentas a las personas que las pueden poner en las listas o quitar de las listas y ya estamos con eso, ¿no? Y me parece que eso debe acabar y yo creo que no, la reforma no tendría que quedarse ahí, sí, obviamente es muy complejo, pero también me metería en la cuestión que tiene que ver con las legislaturas locales, que ese también creo que es un tema que se debería de estar abordando ya ahora sí que aprovechando el viaje también verlo, porque hay diputados federales y diputados locales, y de cuáles hacemos uno, pues ahí dejo la pregunta en el aire. Bueno, y tienes toda la razón, Héctor, porque dentro de cada una de las reformas, por ejemplo, la del 95, se crearon los consejos estatales electorales. Después, no recuerdo si fue en la del 13, se hicieron los OPLES, ¿no? Y que es lo mismo, pero los OPLES o los consejos estatales están en manos de los gobernadores. O sea, Claro, lo que se sí, logró quitar con la reforma del 95, que ya no estuviera representado por el secretario de Gobernación, es decir, y que el último fue Emilio Choife Chemor, ¿no? Y el primero que entró fue el esposo de Blanca Guerra, ¿cómo se llama? Woldenberg. Woldenberg, que fue el primero, ¿no? También vimos después con los años que los siguientes presidentes respondían al presidente en turno. O sea, estábamos hablando de Ugalde, estamos hablando de Lorenzo Córdoba, ¿no? De cómo no fueron árbitros independientes. Pero si eso se logró en el 95 y luego se fue extorsionando, porque hay que decir que el trabajo de Woldenberg en su momento sí fue bueno y aquellos consejeros fueron unos buenos consejeros, porque también la manera en que se eligieron fue distinta. Después, los consejeros que siguieron fue un intercambio de cartitas en la Cámara de Diputados. A mí me tocó ver cuando llegó el Bester Gordillo de cómo amenazaba, oye, si no dejas que este llegue de consejero electoral, no voy a votar por el presupuesto, ¿sí? Por tu presupuesto, Vicente Fox, y entonces, y era una presión. Eso mismo me lo dijo Germán Martínez, él era diputado por el PAN, me dijo, tuvimos que ceder, porque el Bester Gordillo estaba presionando, y entonces se le dieron cartitas, ¿no? Y así siguió hasta la fecha, es un intercambio de cartitas, y a nivel local está todavía peor, porque no nada más es el presidente, es la mayoría de los integrantes de los consejos estatales que obedecen al gobernador en turno. Ahí sí las cosas han seguido sin cambio y ellos deciden cuándo se hacen unas cosas, cuándo no. Y las reformas electorales se van dando de acuerdo al conflicto electoral, postelectoral que hubo en cada elección presidencial. Por ejemplo, después del 2006 se aprobó que se abrieran los paquetes de voto por voto, ¿no? Después de la demanda de Andrés Manuel López Obrador y que le robaron la presidencia, y me consta que se la robaron porque yo estuve en el IFE esa misma noche y vi cómo en la madrugada Andrés Manuel iba a la cabeza, luego se cae el PREP, como en el 88, se cae el PREP por más de una hora y luego cuando se vuelven a prender las pantallas, ya está Felipe Calderón arriba y nunca nos enteramos cómo. Y de ahí ya nadie lo bajó, ¿no? Entonces, la reforma que vino fue que se hiciera el conteo de voto por voto. También se hizo una reforma para la equidad de género. Y así después de cada elección va habiendo, de un problema postelectoral, se va haciendo una reforma. Y después de esa reforma, el partido político es tan hábil que aprende cómo sacarle la vuelta. O si no, díganme cómo estuvo que se compró la presidencia de Enrique Peña Nieto y se hizo una reforma del 95 para que eso no ocurriera. O sea, sí. ahora dicen que para el crimen organizado, ¿no? Sí, no, o sea, una precisión, sí es cierto, las oficinas de PAN están en el eje 8, no en el eje 7, perdón, ya me corrigieron, gracias.
Gracias. Ernesto, no sé si estás muteado o no estás por ahí porque no. Y ya, no, ya estoy. Pues sí, pues ya, ya son las 11:30 de la mañana, ya nos tomamos un ratito más, pero bien que vale la pena en esta querida mesa autónoma con la tremenda Jesusa Cervantes y el tremendo Héctor Javier Sánchez. Jechucha, Héctor, doctor, muchísimas gracias como siempre, un fuerte y fraterno abrazo.